Bienvenido nuevamente, estamos en Informamos y Opinamos, 1:09 de la tarde. Ahora nos vamos a ir a hablar. ¿Se acuerdan ustedes que Contraloría emitió un informe diciendo que habían 2.346 obras públicas paralizadas y esto representaba más o menos 30.000 millones de soles, 30.000 millones de soles paralizados? Lamentablemente estas obras estaban pues en todos los niveles, en nivel ejecutivo, es decir, a gobierno central, en el gobierno regional y también en gobiernos municipales. Y la mayoría de obras estaban paralizadas precisamente porque no habían recursos financieros. Es decir, yo le preguntaba al representante de la Contraloría, pero ¿cómo se hacen las obras sin tener recursos financieros? Y me explicaba que era porque se cambiaba de gestión y que al alcalde o al ministro o al gobernador ya no le parecía prioritario, según sus intereses. Esto sí me gusta, lo otro no me gusta, lo otro sí lo prometí. Entonces así iban dejando de tener interés algunas obras y así nos íbamos acumulando de obras que no se terminaban de ejecutar. Ahora nosotros tenemos como invitado a Rafael Montoya, especialista financiero en obras públicas y privadas, que nos va a decir cómo se puede solucionar esta crisis, ¿no? Cómo podemos tener botadas estas obras, principalmente porque esto genera de que incumplamos contratos. Nos llevan a arbitrajes, no cumplimos contratos y esto nos hace pagar penalidades. Bienvenido, señor Montoya, a Exitosa. Muchas gracias, ¿qué tal? Un gusto saludarlos y acá dispuestos a atender sus consultas. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se hace como país para solucionar estos problemas y no tener 2.446 obras públicas paralizadas, obras que le deben estar faltando a los pobladores que están esperando estas obras? Lo más importante hay que tener en cuenta es que los recursos del Tesoro Público existen y entonces el Estado, el Poder Ejecutivo, está anunciando que va a dictar una nueva reglamentación para destrabar estas obras paralizadas. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo muy importante que muy pocas personas lo dicen. En este momento, el acceso al crédito, el acceso al financiamiento de las empresas que postulan a una obra pública es prácticamente nulo. No existe oferta de créditos. ¿Qué me estoy refiriendo? ¿Qué es lo concreto que el ciudadano tiene que saber? Mire, cuando una empresa, cuando sale una convocatoria de un proceso público, en este caso de una obra paralizada, más allá de los requisitos técnicos y las capacidades que tiene que tener una empresa tiene que estar segura de que una vez que gane la buena pro, va a ir a la banca y va a recibir un crédito para poder ejecutar esa obra. Sin ese financiamiento es iluso poder postular y ganar una obra pública. Y entonces, ¿dónde el Estado acá puede ayudar? Ojo, no estoy criticando a la banca. Esto es una realidad que es una consecuencia. La falta de oferta de financiamiento es una consecuencia de la coyuntura COVID y la coyuntura político-económica que vive nuestro país. Yo entiendo los bancos, ellos consideran al sector de obras públicas un sector altamente sensible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una empresa gana una buena pro, necesita el 40% de fianza. La fianza es un crédito para que el Estado, con el 10%, firme el contrato y con el 30% el Estado le pueda dar un adelanto. Sin ese financiamiento, la empresa privada no puede hacer obras. ¿Dónde viene el apoyo que nosotros comunicamos, exhortamos a nuestras autoridades? Que en adición a la reglamentación que se dé en obras paralizadas, se utilice el mecanismo del fideicomiso. El fideicomiso es un contrato que ya en el Perú se usa hace varios años, ¿ok? Y que también se usa en la contratación general hace 3.
Y además, la semana pasada también la Autoridad de Reconstrucción con Cambios ha incorporado la entrega de los adelantos a través de un fideicomiso. Entonces, de esa forma, el dinero de los adelantos, que es el 30% de una obra, van a ir a un contrato seguro, confiable, a un patrimonio donde nadie se puede meter, y lo más importante, que va a estar destinado exclusivamente para esa obra. A diferencia de otros mecanismos en donde se le entregaba el dinero al contratista porque éste había dejado una fianza, pero el contratista tenía una libre disponibilidad de los fondos. Y ya sabemos qué cosas han sucedido. Acá no, acá el dinero se entrega a un patrimonio autónomo que va a estar debidamente custodiado por una entidad supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros, y se va a destinar exclusivamente a la ejecución de esa obra, en este caso de la obra paralizada. Entonces, para entender, el fideicomiso es como la garantía que tiene la empresa, que tiene respaldo del gobierno, y esto es la garantía para el banco de que esta empresa tiene dinero, tiene solvencia y va a poder prestar. Todos ganan. Acá ya no se necesita crédito del banco. Exitosa. Ya de frente el Estado entrega el adelanto del 30% a una entidad llamada custodio, y ese custodio, que es una empresa, no es una empresa cualquiera, es una empresa supervisada por la SBS, según las instrucciones de la entidad pública, va a entregar mes a mes ese adelanto para que se ejecute la obra. ¿Qué nos estamos ahorrando? Nos estamos ahorrando costos financieros, porque sacar un crédito hoy día es difícil y es carísimo. Segundo, estamos ganando seguridad, porque ese dinero que está en el fideicomiso, entregado por el Estado, solo va a servir para esa obra que acaba de firmarse un contrato. ¿Qué ganan los funcionarios públicos? La certeza de que ese dinero que han entregado ahí se va a ir entregando parcialmente, y si por A o B hay un retraso, ya no se entrega hasta que rinda cuentas el contratista. O sea, hay una total trazabilidad de cómo se utilizan los recursos, y de esa forma hay una predictibilidad de que la obra se ejecute. Muy bien, ¿y cómo yo como Estado, cómo estoy seguro que esta empresa tiene el dinero para solventar todos los gastos, o va a trabajar con mi dinero? Los adelantos en la obra pública han existido hace muchos años. Antes, para que tengas una idea, el Estado otorgaba hasta hace 3 años el 60% en adelanto. Esto fue reducido en enero del año 2019. Hoy en día un contratista recibe el 30% de adelanto, pero a cambio tiene que entregar una fianza. Y como en este momento la fianza es muy difícil conseguirla, pues ahora se puede utilizar el mecanismo del fideicomiso, porque en el fideicomiso ya no necesito fianzas, sino que el dinero se entrega a este custodio, que es una empresa supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Pero queda claro que ese 30% solo es un adelanto. La empresa privada también tiene que contar con sus recursos propios o con crédito de proveedores para completar la ejecución total de la obra. Porque también nos ha pasado en esta red de corrupción de Lava Jato que habían supervisoras que se supone que tenían que ver que las construcciones estaban bien ejecutadas y que no estaban finalmente bien ejecutadas. Por decir, esta obra que hizo el gobierno regional del Cusco, una de sus carreteras, estaba mal trazada y hasta ahora no se termina. Y había una supervisora que no hizo bien su trabajo. ¿Cómo podemos nosotros protegernos de la corrupción que siempre está presente en nuestro país? Bueno, definitivamente hablar de la obra pública es tocar varios temas. No solo el tema de la corrupción, sino también el de la deficiencia en la elaboración de los expedientes técnicos, que justamente eso amerita que luego, cuando
el contratista ejecuta una obra, resulta de que ese expediente técnico no contenía valores ni patrones adecuados y se tiene que reformular. También tenemos que hablar de la deficiencia en la gestión técnica que tienen las entidades públicas, etcétera, etcétera. En este caso, exitosa. Esta vez estamos participando de una novedad de que el Estado va a dictar una normatividad especial para las obras paralizadas. Y aquí lo que quiero decir es de que dar esa nueva reglamentación para destrabar la ejecución es tan importante como pensar también en cómo se va a financiar estas obras. Porque hay un tema muy importante que no quiero que se me escape. En este momento, el sistema financiero tradicional no otorga créditos cuando se trata de obras paralizadas, etiquetadas como saldos de obra. Los saldos de obra no cuentan con crédito real y por una sencilla razón, porque primero, dentro de la evaluación de riesgo, van a querer averiguar por qué la obra inicial no se concluyó, si se debió a factores técnicos de la propia obra, factores propios del contratista, de la entidad, y entonces hay un serio problema ahí que no lo solucionan los reglamentos, lo solucionan realmente teniendo una interpretación multidisciplinaria, y ahí el financiamiento es muy importante. Sin financiamiento no va a haber la posibilidad de destrabar las obras paralizadas. Muy bien, muchas gracias.